resolver la integral que se muestra. Entonces, antes de integrar, se van a utilizar leyes de los exponentes para escribir a la integral de la siguiente forma. Para el primer término quedaría que se tiene la constante 1 sobre 2 que se saca del operador integral. Entonces, dentro del operador integral queda 1 sobre la raíz cuadrada de x. Entonces queda 1 sobre x a la 1 medio diferencial de x. En este segundo término se tiene la constante más 4 que sale del operador integral. Entonces queda más 4 por la integral. En esta parte se aplica la ley de los exponentes que dice que se restan los exponentes. Entonces se tiene x a la 1 menos 3. Esto es igual a x a la menos 2. Entonces x entre x al cubo se convierte en x a la menos 2. Entonces queda integral de x a la menos 2 por el diferencial de x. Acá en este término se tiene a la constante menos 5 que sale del operador integral. Entonces queda menos 5 por la integral de 1 sobre la raíz cúbica de x. Entonces queda 1 sobre la raíz cúbica de x, que se puede escribir como x a la 1 tercio por el diferencial de x. En este cuarto término se observa que se tiene la constante 3. Entonces más 3 sale del operador integral. Y aquí se tiene la división de x a la 1 medio sobre x a la 5 cuartos. Entonces, esto es igual, aplicando leyes de los exponentes, queda x a la 1 medio menos 5 cuartos. Entonces, esto es igual a x 1 medio equivale a 2 cuartos menos 5 cuartos. Entonces queda que esto es igual a x 2 cuartos menos 5 cuartos resulta menos 3 cuartos. Entonces, de la división de raíz cuadrada de x sobre x a la 5 cuartos resulta x a la menos 3 cuartos. Entonces queda integral de x a la menos 3 cuartos por el diferencial de x. De una vez también se puede acomodar esta parte. 1 sobre x a la 1 medio se puede escribir como x a la menos 1 medio. Es decir, se sube a esta variable al numerador y al subirla cambia el signo del exponente. Entonces de una vez se escribe de esta manera. Queda integral de x a la menos 1 medio diferencial de x. En esta parte 1 sobre x a la 1 tercio se puede escribir como x a la menos 1 tercio. Es decir, esta variable sube al numerador y al subir cambia el signo del exponente. Entonces, en lugar de escribir esto, se escribe como x a la menos 1 tercio. Entonces, para integrar a este término queda 1 medio. A esta x se le suma 1 en el exponente y queda x a la menos 1 medio más 1, que es equivalente a sumarle 2 medios. Esto sobre menos 1 medio más 2 medios. En el segundo término queda más 4. Al integrar aquí queda x a la menos 2, se le suma 1 al exponente, esto sobre menos 2 más 1. Acá en esta parte queda menos 5. Al integrar aquí queda x a la menos 1 tercio, se le suma 1 en el exponente y queda más 3 tercios.
sobre menos 1/3 más 3/3. Acá en el cuarto término queda más 3. Para integrar en esta parte a la x se le suma 1 en el exponente, entonces queda x a la menos 3/4 más 1, que es equivalente a 4/4, sobre menos 3/4 más 4/4. Entonces se tiene que esto es igual a 1/2. X a la menos 1/2 más 2/2 resulta x a la 1/2 sobre esa suma resulta 1/2 más 4 por x a la menos 1 sobre menos 1. Acá queda menos 5 por x a la 2/3 sobre 2/3 más 3 por x a la 1/4 positivo sobre 1/4 positivo. Entonces, aquí en esta parte, en lugar de dividir x entre 1/2, se multiplica por el recíproco de 1/2, que es 2 sobre 1, es decir, se multiplica por 2. Entonces, se multiplica por 2 en lugar de dividir entre 1/2. Aquí en esta parte, en lugar de dividir entre 2/3, se multiplica por el recíproco, que es 3 sobre 2. Entonces se multiplica por 3 sobre 2 en lugar de dividir entre 2/3. Acá en esta parte, en lugar de dividir entre 1/4, se multiplica por el recíproco, que es 4 sobre 1. Entonces 4 sobre 1 pues es 4. Entonces se multiplica por 4 en lugar de dividir entre 1/4. Entonces se tiene que esto es igual. Aquí se multiplica 1 por 2, resulta 2. Y 2 entre 2 es 1. Entonces únicamente queda 1 por x a la 1/2. Aquí en esta parte queda 4 entre menos 1 resulta menos 4. Entonces quedaría menos 4 por x a la menos 1. Pero para que este término quede con exponente positivo, en lugar de escribirlo así, se escribe como 4 sobre x a la potencia 1, la cual si no se escribe, se entiende que ahí está. Acá en este tercer término de la integral queda menos 5 por 3, resulta menos 15 sobre 2 por x a la 2/3. Y en el cuarto término de la integral queda 3 por 4, resulta más 12 por x a la 1/4. Y faltaría agregar la constante de integración, entonces queda más c. Entonces este sería el resultado de la antiderivada integral o primitiva de esta función f minúscula de x. Gracias por su atención.